¿Alguna vez te has escuchado de verdad? No hablo de la voz que usas con los demás. Me refiero a esa voz que usas contigo mismo, cuando fallas, cuando te equivocas, cuando te miras al espejo sin filtros. Esa voz que nadie más oye, pero que tú escuchas a diario. La que te puede levantar en un mal día o hundirte sin previo aviso. Y es que muchas veces somos nuestro peor enemigo. Nos hablamos con dureza, nos criticamos sin piedad, nos decimos cosas que jamás le diríamos a alguien que amamos. Y eso no es un detalle menor, porque lo que te dices se queda en tus células, en tu postura, en tus decisiones, se queda como una sombra que camina contigo, incluso cuando sonríes. Nuestra mente es como un río, no podemos detener que el agua fluya, pero sí podemos elegir hacia dónde dirigir la corriente. Y si lo que fluye son pensamientos de miedo, inseguridad o culpa, el cauce nos arrastra, nos convierte en náufragos de nuestra propia historia. Pero si aprendemos a dirigir la corriente con palabras que nutran, que inspiren, que construyan, entonces dejamos de flotar a la deriva y comenzamos a remar con propósito. Los estudios más recientes en neurociencia han demostrado que el cerebro humano tiene una capacidad impresionante para adaptarse. Esta habilidad, conocida como neuroplasticidad, permite que nuestros pensamientos literalmente moldeen en nuestra estructura cerebral. Lo que repites se fortalece, lo que enfocas se expande. Así que si tu voz interior repite constantemente "no puedo, no valgo", siempre me pasa lo mismo, estás entrenando a tu mente para hacer de eso una verdad inamovible. Pero si empiezas, aunque sea con torpeza, a decirte "estoy aprendiendo, me permito intentar de nuevo, me acepto en medio del caos", entonces creas nuevas rutas hacia la posibilidad, hacia la calma, hacia la vida. Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a Auschwitz y que transformó el sufrimiento en sabiduría, escribió algo que nunca deja de sacudirme. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y esa transformación empieza dentro, no afuera, no cuando consigas el trabajo ideal, ni cuando alguien te diga que eres suficiente. Comienza en ese instante íntimo y poderoso en el que eliges no ser cruel contigo mismo, en el que decides que mereces hablarte con respeto, con amor, con fe. El desarrollo personal no es un lujo, es una necesidad urgente, porque todos, en algún punto, nos sentimos perdidos. Pero perderse no es el problema. El problema es cuando dejamos de hablarnos como si todavía hubiera camino, como si ya no valiera la pena levantarse. Y ahí es donde la voz interna se convierte en puente o en abismo. Según Abraham Maslow, todos tenemos una necesidad profunda de autorrealización. No es solo vivir, es vivir con propósito, con sentido. Pero no podemos autorrealizarnos si vivimos atrapados en una narrativa interna que nos sabotea. Si cada vez que damos un paso, una voz interna nos susurra que no es suficiente, que nunca será suficiente. Y es curioso, porque muchas veces buscamos fuera lo que ya tenemos dentro. Buscamos validación, amor, fuerza. Pero lo cierto es que esas cosas comienzan con cómo te hablas, porque si no puedes ser tu propio refugio en medio de la tormenta, entonces cualquier elogio externo será solo un parche sobre una herida abierta. Es aquí donde la metáfora se vuelve inevitable. Imagina que tu mente es un bosque. Si todos los días caminas por el mismo sendero de la duda y la crítica, ese camino se vuelve claro, directo, automático. Pero si decides abrir una nueva ruta, aunque al principio esté cubierta de ramas y obstáculos, cada paso la va despejando. Con cada palabra positiva, con cada pensamiento amable, estás trazando un nuevo sendero hacia la luz. Y sí, duele, porque ser amable contigo mismo cuando fallas es ir contra años de condicionamiento. Pero es ahí donde comienza el cambio. Porque no hay nada más valiente que reescribir la forma en la que te hablas después de haberte hecho tanto daño.
No eres tus pensamientos más oscuros. Eres la luz que decide encenderse a pesar de ellos. Este viaje hacia un diálogo interno positivo no es fácil, pero es el viaje que más vale la pena, porque cambia cómo caminas, cómo sueñas, cómo amas y sobre todo, cambia cómo te sostienes cuando nadie más puede hacerlo. Y ahora te pregunto, ¿qué te estás diciendo hoy? ¿Es esa voz una aliada o una enemiga? Si hoy decidieras cambiar una sola frase que repites con frecuencia, ¿cuál sería? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerte, quiero acompañarte. Y si esto te tocó, suscríbete, porque este viaje apenas comienza. A veces, ni siquiera nos damos cuenta de que esa voz interna nos está saboteando. Es tan sutil, tan silenciosa, que se camufla como verdad, como lógica, como sentido común. Pero no es más que miedo disfrazado, inseguridad envuelta en palabras cotidianas. Y así, sin saberlo, permitimos que una narrativa limitante nos dirija la vida. Y lo peor es que nos acostumbramos, como cuando vives en una casa con una gotera. Al principio molesta, luego te adaptas, pones un balde, esquivas el charco, y al final te convences de que vivir con goteras es normal. Así pasa con el diálogo interno negativo. Nos acostumbramos a convivir con frases como no soy suficiente, siempre fallo, nunca voy a cambiar. Pero no es normal, es solo habitual, y lo habitual puede cambiarse. Hay un momento, una chispa, en la que algo dentro de ti se cansa, no de luchar, sino de callar, de permitir que esa voz te limite, te encierre, te apague, y entonces sucede algo diferente. La conciencia despierta. Empiezas a escuchar esas frases con otros oídos. Ya no las aceptas como verdad absoluta. Empiezas a cuestionarlas. Ese es el verdadero punto de inflexión. No cuando todo cambia afuera, sino cuando tú te atreves a mirar dentro y decir, no me merezco tratarme así. Y aquí es donde entra la enseñanza más profunda. No puedes construir una vida poderosa desde un diálogo interno que te debilita. No se puede construir un castillo sobre cimientos de desprecio. Robin Sharma lo dice así: hablarse mal a uno mismo es una forma lenta de suicidio emocional. Fuerte, ¿no? Pero cierto, porque cada vez que te humillas a ti mismo con palabras que hieren, una parte de ti se retrae. Pierdes brillo, pierdes fe, y con el tiempo te olvidas de lo que eras capaz. Pero también hay otra verdad. Puedes reconstruirte. Puedes hablarte de una manera tan poderosa, tan compasiva, que te devuelvas el alma al cuerpo. La ciencia lo respalda. La práctica de afirmaciones positivas no solo mejora el estado de ánimo, activa regiones cerebrales vinculadas al placer, la motivación y la acción. Cuando cambias tu diálogo interno, cambias la química de tu cuerpo. No es solo mente, es biología, es transformación. Y esto no es optimismo ciego. No se trata de negar lo difícil, lo doloroso, lo real. Se trata de elegir una narrativa que te acompañe, no que te destruya. Porque incluso en medio del caos, puedes elegir decirte, estoy haciendo lo mejor que puedo. Esto también pasará. Aún estoy aquí, de pie. Hay algo profundamente humano en eso. Y cuando conectas con esa humanidad interna, empiezas a construir desde otro lugar. Desde el respeto, desde la posibilidad, desde el amor propio, no como un eslogan, sino como una práctica diaria. Imagina que tu voz interna es como un arquitecto invisible. Cada palabra que eliges es un ladrillo. Cada pensamiento es una herramienta. Si el arquitecto es sabio, paciente y valiente, la estructura que construye será fuerte, sólida. Pero si el arquitecto es cruel, impaciente y temeroso, el edificio colapsará tarde o temprano. Por eso, el desarrollo personal no es una moda, es una urgencia del alma. Porque todos tenemos heridas, todos llevamos cicatrices, pero también todos podemos elegir cómo tratarnos en medio del proceso. Y esa elección cambia todo.
Viktor Frankl enseñaba que el sentido de la vida no se encuentra, se crea. No está esperando allá afuera, está esperando adentro. En cómo decides levantarte, en cómo eliges hablarte cuando todo se derrumba, en cómo te sostienes, incluso cuando nadie más lo hace. Y Abraham Maslow nos recuerda que la autorrealización ocurre cuando uno se convierte en lo que potencialmente puede llegar a ser. Pero eso es imposible si la voz interna vive en modo sabotaje. Tienes que ser tu primer refugio, tu mejor amigo, tu mayor inspiración, porque si no lo eres tú, ¿quién más? No esperes a que el mundo te dé el permiso de creer en ti. Dátelo tú, y empieza por hablarte con amor. No por debilidad, sino por valentía, porque hace falta mucha fuerza para romper con años de autocrítica y empezar a construir desde el respeto propio. Recuerda esto, la voz con la que te hablas decide el tamaño de tus sueños. Si te hablas como alguien pequeño, te conformarás con migajas. Pero si te hablas como alguien valioso, empezarás a exigir lo que mereces. Y eso cambia destinos. Así que pregúntate, ¿qué edificio estás construyendo con tus palabras? ¿Te estás levantando o te estás saboteando? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si algo de esto te resonó, suscríbete, porque lo que viene puede cambiarte la vida. Y llega un momento en la vida donde ya no puedes seguir huyendo de ti. No importa cuánto corras, cuánto calles, cuánto distraigas tu mente con pantallas o rutinas. Esa voz interior siempre te encuentra. Y si no la transformas, te consume. A veces lo entendemos después de una caída, de una pérdida, de un silencio demasiado largo. Cuando te miras al espejo y ya no reconoces quién eras. Y ahí, en el vacío, algo se enciende, una pequeña chispa, un susurro nuevo, que dice, ya basta, basta de tratarte como si fueras tu enemigo, basta de repetirte la misma mentira de que no puedes, no mereces, no vales, basta de vivir como si tu existencia fuera un error, porque no lo es, nunca lo fue, tu existencia es una posibilidad brutal, hermosa, única. Pero solo florece cuando decides hablarte con la voz que necesitabas oír desde siempre. Una voz de compasión, de valentía, de presencia, no de juicio. Y sí, no es fácil, porque nadie nos enseñó a hacerlo. Aprendimos a criticarnos antes que a perdonarnos, a exigirnos antes que a abrazarnos. Pero se puede, siempre se puede reescribir el guión, aun si llevas años en piloto automático. Imagina que tu mente es una casa. Durante años dejaste que cualquier pensamiento entrara sin preguntar, que invadiera cada habitación, dejara desorden, polvo, ruina. Pero un día decides cerrar la puerta, poner límites, pintar las paredes, encender las luces y decir, aquí mando yo, no más inquilinos que no pagan renta emocional, no más ideas que no me construyen. Porque tú decides quién vive en tu mente, tú decides qué voz se queda y cuál se va. Y aquí viene una verdad que duele, pero libera. No es tu culpa como aprendiste a hablarte, pero sí es tu responsabilidad transformarlo. Responsabilidad, esa palabra poderosa que muchos evitan, pero que en realidad es sinónimo de libertad, porque cuando asumes que puedes elegir lo que piensas de ti mismo, ya no eres víctima, eres creador. Y eso lo cambia todo. Frankl decía que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. Y en ese espacio está tu poder. Poder para decidir, para responder, para transformarte. Ese espacio se llama conciencia. Y desde ahí puedes cambiarlo todo. Y Maslow nos regaló una escalera, una jerarquía de necesidades que no termina en lo básico. No basta con sobrevivir. Venimos a algo más. Venimos a realizarnos, a convertirnos en lo mejor que podemos ser, a vivir en plenitud. Pero esa plenitud no se alcanza sin primero sanar la forma en la que nos tratamos internamente. No puedes esperar amor profundo de alguien más si tu diálogo interno está lleno de rechazo,
No puedes manifestar abundancia si tus palabras son carencias constantes. No puedes vivir en paz si cada día te declaras una guerra silenciosa desde que abres los ojos. Es momento de rendirse, pero no como derrota, sino como rendición al amor propio, a la posibilidad de empezar de nuevo, de reconstruirte palabra por palabra, pensamiento por pensamiento, sin prisa, sin castigo, con ternura. Y aquí quiero que recuerdes esto: si no te hablas como a quien amas, seguirás amando a quien no te habla bien, porque todo empieza por ti, por lo que crees de ti, por lo que dices cuando nadie te escucha, por esa voz interna que puede ser tu verdugo o tu salvadora. La manifestación de tus sueños no empieza con un mapa, ni con una técnica mágica. Empieza aquí, en lo que te estás diciendo cuando te despiertas, cuando fallas, cuando dudas. Empieza en cómo te levantas del suelo cuando ya no tienes fuerzas. Empieza en ese segundo donde eliges la fe sobre el miedo. Empieza cuando decides que mereces hablarte con el mismo amor que das a los demás. Esa es la verdadera revolución. Una revolución silenciosa, pero feroz. Una revolución que no necesita que cambie el mundo, sino que cambies tú. Porque cuando tú cambias, tu mundo cambia contigo. Así que hoy, cierra los ojos, respira y di en voz baja, o en tu mente, o en tu alma: estoy aquí, estoy aprendiendo, me perdono, me permito avanzar, me merezco hablarme con amor. Repite eso, hazlo tu mantra, tu refugio, tu nuevo punto de partida. Y cuando la vieja voz intente regresar, no pelees con ella, solo recuérdale que ya no tiene poder, porque tú elegiste escucharte desde otro lugar, desde un lugar más sabio, más profundo, más tuyo. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál es esa frase que hoy necesitas empezar a decirte? Suscríbete si sentiste que esto te habló al corazón, porque este canal no solo habla, acompaña.